¿Y si tus recuerdos no fueran realmente tuyos, sino de alguien más? No recuerdos implantados por una máquina, no copias digitales, no fantasías creadas artificialmente, sino memorias completas, detalladas, vívidas, pertenecientes a otra mente, a otra vida, a otra historia que nunca viviste, pero que sientes como si fuera tuya. ¿Qué significaría eso? La pregunta abre un abismo filosófico, emocional, existencial, porque la memoria no es solo un archivo de momentos, el tejido que sostiene la identidad. Sin memoria, no sabemos quiénes somos. Con memoria alterada, tampoco. Y si descubriéramos que lo que recordamos no nos pertenece, que nuestras imágenes internas son ajenas, que nuestros supuestos pasados son sombras de otra persona, entonces la pregunta más inquietante emergería: ¿quién soy realmente? La identidad humana está construida sobre la sensación de continuidad. Creemos ser los mismos que fuimos ayer, hace un año, hace 10 años. Creemos que nuestras decisiones pasadas explican nuestro presente. Creemos que nuestras emociones provienen de experiencias propias. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esa tristeza que siempre cargaste no naciera de tu historia, sino de la de otro? Si ese miedo inexplicable que te ha seguido toda la vida fuera un fragmento de una experiencia que no viviste, y esa nostalgia que te invade a veces no fuera tuya, sino un eco prestado. La mente humana no está preparada para esta idea, porque nos enseñaron que memoria y yo son inseparables, que recordar es existir, que lo recordado define lo vivido. Pero, ¿qué pasa cuando lo recordado no coincide con lo vivido? ¿Qué pasa cuando lo vivido no coincide con lo sentido? ¿Qué pasa cuando lo sentido no coincide con lo que supuestamente somos? Imagina por un instante el desconcierto, cerrar los ojos y sentir un recuerdo nítido, un lugar, un olor, una voz, y saber, con absoluta certeza, que nunca estuviste ahí, que nunca conociste esa voz, que nunca tocaste ese objeto, que ese recuerdo no puede pertenecer a tu biografía. ¿Sería un error de la mente? ¿Una ilusión? ¿Una interferencia? ¿Una transmisión? ¿Un residuo emocional ajeno? ¿O quizá algo más profundo? La prueba de que la memoria no es tan individual como creemos. Porque en esta posibilidad hipotética, tus recuerdos podrían ser fragmentos de otra existencia. Esta idea sacudiría por completo la noción tradicional de ser humano. Si recordamos lo que otro vivió, si sentimos lo que otro sintió, si cargamos con emociones que no nacieron en nosotros, entonces la individualidad se vuelve un espejismo. Ya no somos islas separadas, somos tejidos interconectados, somos mezcla, resonancia, transmisión, y ese descubrimiento alteraría todo. La psicología cambiaría, la neurología cambiaría, la filosofía cambiaría, las relaciones humanas cambiarían, la ética cambiaría, la espiritualidad cambiaría, porque en un mundo donde tus recuerdos pueden no ser tuyos, ¿qué significa ser tú? La humanidad ha construido su sentido de identidad sobre la narrativa personal. Creemos que somos la historia que contamos sobre nosotros mismos, pero si esa historia no es nuestra, si la narrativa es prestada, entonces el yo deja de ser autor de sí mismo. Se convierte apenas en narrador de una historia ajena. Ese pensamiento genera vértigo. La idea de que lo más íntimo, la memoria, podría no pertenecernos, rompe la última frontera entre interior y exterior, porque podemos aceptar que alguien influya en nuestras decisiones, podemos aceptar que la sociedad moldee nuestras creencias, podemos aceptar incluso que el entorno determine parte de nuestro comportamiento, pero aceptar que nuestros recuerdos no son nuestros, eso destruye la noción misma de individuo. Si esa noción se derrumba, ¿qué queda? Queda una pregunta que atraviesa todo. ¿Qué parte de mí es realmente mía? Tal vez no la memoria, tal vez no las emociones, tal vez no los pensamientos, tal vez no la historia personal. Quizá lo único verdaderamente propio sea la conciencia del presente, ese instante en el cual sentimos que existimos, ese punto donde el pensamiento surge antes de tener forma,
esa chispa que observa. Pero incluso eso sería cuestionable si descubrimos que la conciencia misma puede recibir ecos ajenos. Y aquí surge otra posibilidad inquietante. ¿Y si los recuerdos no pertenecen a nadie? ¿Y si son entidades flotantes, fragmentos de experiencia dispersos, almacenados en un espacio donde pueden ser tomados, transmitidos, compartidos? Si la memoria no es algo interno, sino algo colectivo, esta idea cambia radicalmente el significado de humanidad. Si la memoria es compartida, entonces toda experiencia deja de ser privada. Toda emoción deja de ser individual. Toda historia deja de pertenecer a un solo cuerpo. Seríamos entonces una red de experiencias entrecruzadas, una red donde cada uno contiene fragmentos de muchos otros. Si eso fuera real, ¿qué sentido tendría el yo? Quizá el yo no sea un contenedor, sino una interfaz, una superficie temporal donde se proyectan experiencias que vienen y van, una ilusión funcional que permite que la vida se organice, una ficción útil para que el organismo continúe existiendo. La idea de que tus recuerdos no son tuyos desarma el concepto de identidad personal y revela algo que siempre estuvo oculto, que talvez nenhuma identidade seja fixa, que todas sejam fluxo, pero avancemos más profundamente. Si descubrieras que tus recuerdos no te pertenecen, el primer impacto sería psicológico. Una ruptura interna, una sensación de desplazamiento, como si el alma se quedara sin suelo. Una desorientación profunda, porque lo que te define deja de sostenerte. Pero el segundo impacto sería social, porque ¿cómo se relacionarían las personas en un mundo donde los recuerdos pueden no ser propios? La confianza cambiaría por completo. La idea de autenticidad desaparecería. La noción de intimidad se volvería irrelevante. La historia personal ya no sería prueba de nada. Las preguntas que hoy consideramos simples, ¿quién eres? ¿Cómo te convertiste en esto? ¿Qué has vivido? Perderían sentido. Imagina intentar explicar tu vida, sabiendo que tus recuerdos no son garantía de tu historia. Imagina intentar amar a alguien mientras dudas si tus emociones nacen de ti o de memorias ajenas. Imagina intentar perdonar o resentir sin saber si el dolor que sientes es tuyo o heredado de otra mente. Sería imposible relacionarse de manera tradicional. La confianza sería un concepto nuevo, transformado. Ya no confiarías en lo que alguien dice que vivió, sino en cómo esa persona interpreta lo que recuerda, aunque esos recuerdos no sean suyos. Entonces, la empatía tomaría una forma inesperada. Ya no sería comprendo lo que sientes porque lo imagino, sino quizás siento lo que tú sentiste porque cargo tus recuerdos. La frontera emocional desaparecería, el dolor se distribuiría, la alegría se mezclaría, la culpa se volvería colectiva, el trauma sería compartido. Pero si todos compartimos memorias ajenas sin saberlo, ¿a quién pertenecen realmente las emociones? Si las emociones no son totalmente nuestras, ¿qué queda del yo emocional? La existencia, en este mundo hipotético, sería un espejo infinito, un espejo donde lo que ves nunca es completamente tuyo, y en ese espejo surge la reflexión más profunda de todas. ¿Qué significa existir si lo que llamo mi vida podría ser solo un préstamo? Tal vez la vida no sea una posesión, tal vez la vida sea una experiencia transitada por múltiples conciencias. Tal vez la identidad sea una ilusión creada para sostener la continuidad, pero la continuidad misma sea compartida. Si recuerdas lo que otro vivió, si sientes lo que otro sintió, si cargas cicatrices que no son tuyas, entonces eres más que un individuo. Eres una intersección, un punto donde se cruzan historias múltiples, un recipiente de ecos. Esa idea, aunque perturbadora, es profunda, porque revela que nunca estamos solos dentro de nuestra mente. Incluso en este mundo imaginario, estamos acompañados por experiencias que no son nuestras, por vidas que no habitamos, por emociones que no nacieron en nuestro cuerpo. Y entonces se abre la última pregunta de esta primera parte. Si tus recuerdos no fueran tuyos, ¿qué parte de ti seguiría siendo real? Si tus recuerdos no fueran tuyos,
sino de alguien más, la percepción misma de realidad se quebraría. Todo lo que consideras real está filtrado por la memoria. Lo que sientes sobre ti mismo, lo que crees que eres, lo que te parece familiar, lo que te parece extraño, todo nace de una red interna de recuerdos. Si esa red fuera ajena, entonces tu realidad sería un préstamo, y un préstamo cuya fuente desconoces. La realidad dejaría de ser un territorio firme y pasaría a sentirse como un lugar prestado, un espacio donde habitas sin conocer su origen. Cada pensamiento tendría un eco, cada emoción tendría una sombra, cada recuerdo tendría una duda. El yo se volvería translúcido. No desaparecería por completo, pero perdería densidad. Ya no sería un centro sólido, sino un flujo, una corriente de experiencias que atraviesan tu mente, pero no nacen necesariamente en ella. Y eso nos lleva a una idea inquietante. Si los recuerdos no fueran propios, entonces nadie tendría una historia individual. Habría experiencias, sí, habría emociones, sensaciones, fragmentos de pasado, pero no habría un mi pasado auténtico. Solo existiría un pasado que atraviesa diferentes conciencias sin pertenecer realmente a ninguna. ¿Seríamos entonces seres sin historia? ¿O seríamos seres con historias múltiples? La identidad dejaría de ser una línea temporal coherente y se convertiría en un mosaico, un rompecabezas sin borde, una composición hecha de piezas que no sabes dónde encajan, ni si alguna vez te pertenecieron. Pero incluso en este caos, habría un tipo de orden nuevo, una forma de existencia basada no en la propiedad del recuerdo, sino en la interpretación del recuerdo. Porque si no puedes controlar lo que recuerdas, quizá lo único que puedes controlar es cómo interpretas esos recuerdos. Esa sería una nueva forma de libertad. No elegir la memoria, sino elegir el significado. Pero esa liberdade viria acompañada de uma responsabilidade profunda. Porque se as emoções que carregas vêm de outros, então o que você faz com elas define quem você realmente é. E aqui surge um ponto central desta reflexão. La identidade não seria definida por el origen de los recuerdos, sino por la conciencia que los observa. En otras palabras, tal vez no importa de quién fueron los recuerdos, sino quién eres tú mientras lo sientes. Esta idea transforma completamente la noción tradicional de identidad. El yo ya no sería una colección de experiencias propias, sino una capacidad de interpretar experiencias, sean propias o ajenas. Pero sigamos aprofundando. Si descubrieras que tus recuerdos pertenecen a otra persona, tu relación con tus emociones cambiaría. Dejarías de pensar, me siento así porque eso me pasó, y comenzarías a pensar, me siento así aunque eso nunca me pasó. Y ese aunque abre un universo, porque revela que las emociones pueden existir sin causa personal, que la tristeza puede existir sin tragedia propia, que la alegría puede existir sin felicidad vivida, que el miedo puede existir sin amenaza concreta, que la nostalgia puede existir sin pasado verdadero. En ese mundo, las emociones serían más misteriosas, más profundas, más universales. Ya no estarían encadenadas a la biografía. Serían libres, flotantes, compartidas. Y aquí aparece otra consecuencia profunda. A humanidade se tornaria mais empática. Não por bondade, mas por estrutura. Você sente memórias de outros, então você vive dores que não são suas. E viver a dor de outro transforma sua percepção da vida. La empatia deixaria de ser um acto consciente e se convertiria em um estado natural. Sentirias ecos de vidas que nunca viviste, mas que habitan você. La humanidad se volvería una red emocional, una red donde todos cargan fragmentos de todos, una red donde nadie pertence apenas a sí mismo. Mas essa interconexão tendria um preço, porque se você carrega lembranças que não entende, você carrega também traumas que não podem ser explicados. E como se cura o trauma que não tem origem? Como se cicatriza algo que nunca te aconteceu? Como se liberta de algo que não te pertence, pero vive em a psicologia humana, nesse mundo, seria completamente diferente.
Não existiriam diagnósticos baseados em causa e efeito. Existiriam diagnósticos baseados em ressonância emocional. Não seria "esto me passó e por eso siento así", sino "esto siento, aunque no sé de donde viene". E talvez isso nos revelasse uma verdade escondida, que muitas emoções que acreditamos serem nossas já são ecos de outras pessoas, não por um fenômeno sobrenatural, mas pela simples influência invisível da existência humana compartilhada. Pero avancemos más. Si tus recuerdos fueran ajenos, ¿qué pasaría con la noción de responsabilidad? ¿Seríamos responsables por emociones que no son nuestras? ¿Por comportamientos basados en memorias que no viviste? ¿Por decisiones impulsionadas por lembranzas alheyas? La ética tendría que reinventarse. Ya no podría basarse en la idea de individuo autónomo. Tendría que basarse en la interdependencia. Tendría que reconocer que el yo nunca es completamente dueño de sí mismo, que los pensamientos, sentimientos y recuerdos son influencias que atraviesan múltiples mentes. La responsabilidad moral dejaría de ser individual y se tornaría algo distribuido. Pero esa distribuição não seria simples. Geraria conflitos, tensões, dilemas éticos nunca antes imaginados. Porque se uma pessoa sente ódio baseado em memórias que não são dela, quem é responsável por esse ódio? Ela? A pessoa de quem veio a memória? O sistema que permitiu essa transferência? Ninguém? E se uma pessoa sente amor baseado em lembranças alheias, esse amor ainda é verdadeiro? Ou é apenas eco? A linha entre autenticidade e influência externa desapareceria. E talvez essa seja uma das revelações mais profundas deste mundo imaginário, que a autenticidade nunca foi absoluta. Sempre fomos influenciados por vozes, histórias, emoções, memórias, mesmo que não fossem nossas. A diferença é que, em nosso mundo actual, essas influências são invisíveis. En este mundo hipotético serían explícitas. Y aquí surge otra reflexión importante. Si tus recuerdos provinieran de otro, tu percepción del tiempo también cambiaría. El tiempo ya no sería una línea, sería un tejido, un entrelazado de experiencias que no siguen un orden propio, un mosaico de antes y después que no coincide con tu biografía, pero sí con tu percepción interna. El concepto de pasado perdería su significado tradicional. El pasado ya no sería lo que viviste, sería simplemente lo que recuerdas. Si lo que recuerdas no te pertenece, entonces tu pasado deja de ser tuyo. El yo ya no tendría una historia, tendría apenas una colección de imágenes internas, sin dueño, sin origen, sin garantía de pertenencia. E paradoxalmente, isso poderia libertar. O passado não é seu. Você não está preso a ele, não está condenado por ele, não está definido por ele. Seria possível, pela primeira vez, existir sem carregar a história como identidade. A vida seria puro presente, pura percepção, puro instante. Pero esa liberdade tendria um custo, a perda total do sentido de continuidade. E a continuidade é o que dá estrutura ao eu. Sem continuidade, existe apenas a consciência, mas não o indivíduo. E es aqui, exactamente aqui, donde esta reflexión alcanza un punto crítico. Si los recuerdos no son tuyos, ¿sigues siendo tú? Si tus recuerdos no fueran tuyos, sino de alguien más, la conciencia humana entera se vería forzada a confrontar una verdad incómoda, que la identidad nunca fue un territorio privado, sino un espacio compartido disfrazado de individualidad, porque lo que creemos íntimo, la memoria, sería revelado como algo permeable, vulnerable, influenciable, transferible. Y ese descubrimiento modificaría no solo la psicología personal, sino la estructura misma de la existencia. La noción de yo dejaría de ser un refugio. Se convertiría en un punto de encuentro, un espacio donde llegan recuerdos que no pediste, emociones que no entiendes, sensaciones que no puedes justificar, fragmentos de vidas que no viviste, pero que habitan en ti como si fueran tuyos. La pregunta inmediata sería inevitable. ¿Qué parte de mí tiene origen real en mí? Tal vez ninguna, tal vez pocas, tal vez solo esa chispa de conciencia que observa,
sin poder controlar lo que llega. Porque si los recuerdos pueden cruzar mentes, entonces la mente humana ya no es un contenedor cerrado. Es una frontera abierta, un paisaje sin muros, una superficie donde resuenan ecos ajenos. Y sin embargo, continuamos llamando yo a esa resonancia. Imagina caminar por la vida sintiendo recuerdos que no reconoces, pero que se sienten intensamente reales. Imagina sentir nostalgia por lugares donde nunca estuviste. Imagina llorar por pérdidas que nunca viviste. Imagina sentir culpa por errores que jamás cometiste. Imagina amar rostros que nunca viste. Imagina temer situaciones que nunca enfrentaste. ¿Quién serías si tus emociones no coincidieran con tu historia? ¿Quién serías si tu historia fuera apenas un conjunto aleatorio de lembranzas recibidas? En ese mundo, la identidad sería profundamente instable. ¿Cómo sustentar una identidad si cada día surge un recuerdo nuevo que no encaja? ¿Cómo confiar en tu memoria si sabes que puede no pertenecerte? ¿Cómo interpretar tus emociones si no puedes rastrear su origen? La existencia se convertiría en un rompecabezas infinito, un juego sin solución, un laberinto donde cada puerta lleva a otra historia, pero no a la tuya. Pero avancemos hacia una reflexión ainda más profunda. Si tus recuerdos no fueran tuyos, entonces tu sufrimiento tampoco sería completamente tuyo, y eso transformaría la ética do sofrimento. Hoy, el sufrimiento es considerado personal. Es algo que nace de la historia de cada uno, algo que se explica por lo vivido, algo que pertenece a quien lo siente. Pero en un mundo donde los recuerdos son compartidos, el sufrimiento sería colectivo, una emoción vivida por muchos a través de una memoria que cruza fronteras invisibles, y eso cambiaría la relación humana con el dolor. Ya no sería mi dolor, sería un dolor que pasa a través de mí, un dolor que no tiene dueño. Un dolor que es parte de una humanidad compartida. Ese conceito destruiria a ideia de alienação humana, porque ao perceber que a dor que sinto pode ser de outro, eu me torno sensível à fragilidade do todo. Eu percebo que existo dentro de uma teia emocional, que não estou separado, que sou parte de uma rede maior que eu. Ese reconocimiento podría elevar la compasión humana a niveles nunca imaginados, pero también podría destruir la estabilidad emocional, porque sentirías ecos infinitos, y no habría silencio interno. La mente no tendría descanso, sería un receptor constante de experiencias ajenas, y eso podría provocar un colapso emocional sin precedentes. Mas existe aquí un paradoxo profundo. Cuanto más compartida es la memoria, más colectiva es la existencia, pero menos sólida es la identidad individual. En ese mundo, a humanidades se dividiría entre dos posturas. 1. Aquellos que aceptan la disolución del yo como una puerta hacia una existencia más amplia. Para ellos, perder la individualidad no sería una amenaza, sería una expansión, una manera de trascender a limitação do eu e acessar una conciencia más vasta. 2. Aquellos que lutan desesperadamente para proteger una identidad que se desmorona. Se aferrarían a cualquier recuerdo que pareciera propio, aunque fuera una ilusión. Buscarían autenticidad en un mar de ecos. Se tornarían vigilantes obsesivos de su propia mente, intentando distinguir lo personal de lo prestado. Pero, ¿se puede distinguir? Si un recuerdo no es tuyo pero lo sientes como propio, no se vuelve propio al sentirlo. La experiencia emocional legitima la memoria, aunque no la origine. Eso significa que, en cierto nivel, la autenticidad podría no depender del origen, sino de la intensidad. Lo que sientes, aunque venga de otro, se vuelve real para ti, y si se vuelve real para ti, ¿acaso no es tuyo en algún sentido? Este pensamiento transforma por completo la filosofía de la mente. La identidad se vuelve performativa. La autenticidad se convierte en un acto, no en un origen. La memoria, entonces, sería una construcción en movimiento, un río que fluye a través de muchas conciencias, un fluxo que ninguém controla, mas que todos interpretan.
Sigamos. Si tus recuerdos no fueran tuyos, entonces tampoco lo sería tu moralidad, porque tu sentido de bien y mal está basado en lo que has vivido, en lo que recuerdas, en las consecuencias que experimentaste. Pero si tus recuerdos vienen de otros, tu moral también sería importada, construida a partir de experiencias alheias, y eso tendría consecuencias profundas para la sociedad. La moral sería fragmentada, compuesta por códigos incoherentes, por respuestas a situaciones que nunca enfrentaste, por ecos de dilemas que nunca viviste. Una humanidad así sería caótica, pero quizá también más rica, más compleja, más profunda. El conflicto moral dejaría de ser un choque entre historias individuales y se tornaría un choque entre memorias colectivas. E eso revelaría una verdad incómoda, que muchas de nuestras convicciones no nacen de nosotros, sino de los ecos de otros que viven dentro de nuestra mente, aunque no lo sepamos. Y ahora llegamos al punto más existencial de esta parte. Si tus recuerdos no fueran tuyos, entonces tu vida sería una interpretación, no una historia, no una línea temporal, no una biografía, apenas una interpretación continua de las imágenes que llegan. La vida sería un acto de lectura. El yo sería un lector. La memoria sería un texto variable, que muda, que se mistura, que se reinventa. Y si el yo es el lector, y no el autor, entonces tal vez nunca hayamos sido dueños de nuestra historia. Tal vez siempre fuimos intérpretes de algo mayor, algo que fluía a través de nos. Y entonces surge la pregunta más profunda de esta parte. Si el yo nunca fue un origen, sino apenas un punto de vista, si tus recuerdos no fueran tuyos, sino de alguien más, la humanidad entera se vería obligada a enfrentar una nueva pregunta, aún más profunda que todas las anteriores. Posible que la conciencia sea un espacio compartido y no una posesión individual, porque si la memoria puede cruzar fronteras internas, si puede habitar múltiples mentes, si puede sobrevivir más allá de la experiencia personal, entonces la conciencia no es un cuarto cerrado, sino una puerta por donde entran ecos de vidas que no viviste, sensaciones que no nacieron en ti, imágenes que no pertenecen a tu historia, pero que se vuelven parte de tu mundo interior. Y ese descubrimiento tendría un impacto devastador sobre la noción de individualidad. El individuo dejaría de ser un yo separado y se convertiría en un yo permeable, un centro que recibe más de lo que genera, un espacio donde lo ajeno se vuelve íntimo y lo íntimo se vuelve incierto. La idea de ser único perdería sentido. La palabra autenticidad sería cuestionada. La noción de propiedad mental sería obsoleta. Y la identidad personal se transformaría en un fenómeno dinámico, en un proceso constante de integración y reinterpretación. Si los recuerdos pudieran llegar de otros, la vida dejaría de ser un relato personal y se convertiría en un relato colectivo vivido desde una perspectiva particular. La perspectiva sería lo único propio, no el contenido, no las memorias, no las emociones, solo el espacio de observación. Y eso cambiaría profundamente la pregunta fundamental que todos cargamos. ¿Quién soy? Porque en este mundo hipotético, responder «soy mis recuerdos» sería falso. Responder «soy mi historia» sería ilusorio. Responder «soy mis emociones» sería insuficiente. Incluso responder «soy mi mente» sería impreciso. Tal vez la única respuesta verdadera sería «soy la conciencia que experimenta», aunque no sepa quién originó las experiencias. La identidad entonces se volvería pura presencia, pura atención, pura observación. Pero ese estado, aunque profundamente espiritual, también sería profundamente perturbador, porque eliminaría la sensación de continuidad. Sin continuidad, no hay narrativa. Sin narrativa, não há eu sólido. Sem eu sólido, não há sensação de controle. Y la pérdida de control es una de las experiencias más temidas por la mente humana, porque la mente humana precisa sentir que controla algo, aunque sea una ilusión,
Pero en un mundo donde los recuerdos son ajenos, esa ilusión se desmorona, y la mente se ve obligada a reaprender la existencia desde cero. En esa reaprendizaje surgen nuevas preguntas. Si mis recuerdos no son míos, ¿quién los envía? ¿De dónde vienen? ¿Existe un origen? ¿Existe un autor? ¿Existe un centro de donde brotan todas las experiencias? ¿O la memoria es un fenómeno espontáneo, sin dueño, como una nube que se forma y se disipa sin pertenecer al cielo? Tal vez la memoria no sea propiedad de nadie. Tal vez la memoria sea un proceso, no un objeto, una corriente, no una posesión. Si la memoria es una corriente, entonces fluye entre conciencias como el viento fluye entre montañas, sin pedir permiso, sin detenerse, sin preguntar quién es el dueño del aire. Esse pensamento muda tudo, porque se a memória flui, então o eu não é uma caixa, é uma fronteira temporária, um espaço onde algo passa, não onde algo nasce. La identidade seria uma intersecção, uma coincidência, cruce de linhas, uma combinação momentânea de recuerdos e percepções, uma configuração que cambia a cada instante. Y si cambia a cada instante, entonces el yo no es estable, el yo es transición, puente entre el pasado que no es propio y un futuro que no está decidido. Pero ¿qué implicaría vivir con esa conciencia? Implicaría que nada es definitivamente teu. Ni la tristeza, ni la alegría, ni los traumas, ni los deseos, ni las memorias, ni las narrativas. Todo sería prestado, todo seria temporário, todo seria fluxo. E esse reconhecimento poderia levar a humanidade a duas direções opostas. 1. A renúncia total ao ego. Uma entrega profunda ao fato de que nada é estável, nada é fixo, nada é próprio. Seria uma existência baseada na aceitação, na entrega, na experiência pura, no presente absoluto. 2. O desespero existencial. Uma sensação intensa de vazio, de perda, de dissolução. A ideia de que nada pertence a si mesmo poderia gerar uma crise identitária, capaz de desestabilizar mentes inteiras. Sem história, sem origem, sem narrativa, o eu perderia sua razão de ser. Ambas as respostas seriam compreensíveis, porque a mente humana foi construída sobre pilares que agora, neste mundo imaginário, se rompem. O pilar da continuidade, o pilar da individualidade, o pilar da memória própria, o pilar da responsabilidade pessoal, o pilar da autenticidade biográfica. Se todos esses pilares desaparecem, o eu precisa se reconstruir desde outra fundação. E qual seria essa fundação? Talvez seja a consciência pura, a capacidade de observar, a capacidade de sentir, a capacidade de interpretar, mesmo que aquilo que se observa, se sente e se interpreta não seja totalmente seu. Talvez o eu seja apenas o olhar, não o conteúdo, não a memória, não a história, apenas o olhar. E essa ideia traz uma possibilidade transformadora. Se a memória não é tua, então você não é determinado por ela. Você é livre para criar significado sobre algo que nunca viveu. Esa liberdade é assustadora, pero profundamente poderosa. Porque, si los recuerdos no son tuyos, tampoco te limitan, no te definen, no te aprisionan. La identidad se vuelve una elección, no una herencia. Todo lo que recordas podría no ser tuyo, pero lo que decides hacer con esos recuerdos, eso sí te pertenece. Ahí aparece la libertad verdadera. No en controlar lo que llega a la mente, sino en elegir cómo transformarlo. Y tal vez ese sea el mensaje más profundo de esta reflexión. No importa de quién sean los recuerdos. Lo que importa es quién eres tú cuando lo sientes. Porque al final, la identidad no surge del origen, sino de la interpretación. No nace de la memoria, sino de la conciencia que la observa. Y es aquí donde surge el clímax de esta pregunta. Si tus recuerdos no fueran tuyos, ¿seguirías siendo tú? ¿O descubrirías que tú eres mucho más que tus recuerdos? Tal vez o eu seja maior do que cualquier memoria.
Talvez o eu seja a presença silenciosa que permanece mesmo quando as memórias mudam. Talvez, neste cenário imaginário, a humanidade descubra uma verdade que sempre evitou. Nos somos nuestras memórias. Somos la consciência que las atraviesa. Si esta reflexión te hizo cuestionar tu propia identidad, escribe en los comentarios. ¿Qué parte de ti crees que seguiría siendo real si tus recuerdos no lo fueran? Suscríbete para explorar conmigo más preguntas que desafían la realidad y deja tu like si este tema removió algo dentro de ti.